que ustedes puedan tener con respecto a la actividad. Quisiera ver si es que pueden ver la exposición. Sí se puede observar. Sí se puede observar, perfecto. Ya estamos mejor. La agenda del presente del día va a tratarse sobre la sostenibilidad de las organizaciones. Algunas definiciones, no muchas, lamentablemente por el tiempo, de ISO 37001, sistema antisoborno y corrupción. Y en la última parte vamos a hablar sobre el sistema de gestión antisoborno, cómo es que mejoran las organizaciones. Primero hablemos un poco del desarrollo sostenible y qué cosas tenemos que estar involucrados con respecto a ello. El desarrollo sostenible es una definición muy potente en la cual todos nosotros tenemos que estar presentes todos los días. Es la capacidad que tenemos que tener nosotros de poder reducir nuestros costos, reducir nuestra capacidad de uso para estrictamente utilizar los recursos necesarios para poder dejar que los hijos de nuestros hijos tengan un planeta Tierra donde vivir. Realmente es complicado y difícil de hacerlo, pero tenemos que lograrlo porque es la única forma que podemos tener nosotros un planeta Tierra donde poder vivir los próximos siglos. Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al 2030, la Organización de Naciones Unidas, que tiene 17 objetivos, ha establecido diferentes objetivos para diferentes puntos de desarrollo humano que tenemos que todos establecer. Es importante que dentro de las organizaciones utilicemos estos objetivos para poder alinear nuestros objetivos estratégicos, nuestros planeamientos, nuestros sistemas de gestión, para poder entablar actividades propensas a poder tener un mundo sostenible en el futuro próximo. La norma 37001 se basa principalmente en el objetivo número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Por qué se debe a lo sólido? En el mundo, en nuestros países latinoamericanos principalmente, tenemos mucha corrupción y la corrupción se debe a que tenemos un gran aparato administrativo del Estado que funciona y es el que nos brinda los servicios para poder ejecutar nuestras actividades. Entonces tenemos que procurar de que eso no suceda y que sea prácticamente para nosotros lo más aconsejablemente posible. Antiguamente había una fórmula que decía el costo más utilidad es igual al precio de venta. Esa fórmula existía hasta los años 1900, 1950, casi cerca del 2000. ¿Qué significaba esto? Que lo que nuestro cliente podía comprar de acuerdo a lo que nosotros podíamos vender, lo hacía y lo establecía de esa forma. Entonces, si yo tenía un producto que me costaba producirlo 10 soles, 10 dólares, y que quería un 30% de utilidad, tendría que venderlo a 130 dólares. Eso significaba un 30% de utilidad y el cliente, el mercado, lo compraba. Lo compraba por algo muy simple, porque en ese momento no había otro producto, no había competencia, el cliente no se quejaba, el cliente no reclamaba y simplemente compraba. Cambió la estructura moderna, cambió la estructura en los países, cambió a una economía globalizada. Cambió la fórmula también, y la fórmula ahora es precio de venta menos costo es igual a utilidad. ¿Por qué? En la medida que me cueste un producto, es lo que yo voy a tener como ganancia. El precio de venta lo pone el mercado, actualmente ya no lo pongo yo. Entonces, en los precios se vuelven marginales, a tal punto que en vez de ganar, perdemos. Entonces, tenemos que tener organizaciones totalmente efectivas, eficientes, y que busquen la calidad en todo sentido para no tener reprocesos. A todo eso se han ido incrementando algunas definiciones en las organizaciones como la innovación. Está establecido que las organizaciones que no innovan en los próximos 10 años su producto, su servicio, la forma de atender al cliente, la honestidad, no tener corrupción, son los que van a durar. El resto va a tender a desaparecer y ser absorbido por los más grandes. Tenemos que ser altamente competitivos en todas nuestras actividades y en el quehacer humano. ¿Por qué? Porque la competitividad nos da la capacidad de tener un mercado. La capacidad de tener un mercado nos da la suerte, la oportunidad de poder tener mayor cantidad de clientes. Y cada cliente es un potencial punto para confirmar de que tenemos organizaciones limpias de cualquier tipo de obstrucción.
Tenemos que ser productivos, por supuesto. La productividad la estamos dando con 0 defectos. En este momento, el 0 defectos significa 0 defectos ambientales, 0 defectos de seguridad y salud en el trabajo, 0 defectos de calidad. La productividad no solamente se mide con calidad, no, se mide con el quehacer de todas nuestras actividades, todos nuestros controles, principalmente la productividad. A todo eso tenemos que incluirle responsabilidad social. La responsabilidad social es un término lejano, pero no es lejano, es próximo a nosotros, muy próximo. Es nuestro deber como organizaciones de poder brindar mejores cualidades, mejores capacidades a todas las personas y organizaciones que están alrededor de nosotros, que dependen de nosotros, los derechohabientes de nuestros trabajadores. A todos tenemos que darles responsabilidad social. No significa darles pescado, significa enseñarles a pescar. Todo eso suma la sostenibilidad. La sostenibilidad no puede ser posible si es que todos estos factores se van conglomerando, juntándose, para poder tener un mejoramiento continuo en la calidad. Salió otro término, el riesgo. Todas nuestras actividades siempre generan riesgo, el riesgo del no cumplimiento. El riesgo es un término antiguo viejo. Antiguo porque siempre lo hemos tenido presente, pero nunca se ha estimado ni se ha controlado como actualmente sí se hace. Tenemos que evaluar nuestro riesgo, tenemos que saber dónde tenemos fortalezas, cómo somos débiles, cuáles son las amenazas del entorno hacia nuestra organización y las oportunidades que tenemos que aprovecharlas para poder diferenciar. Alrededor de todo ese tipo de interacciones con el exterior e el interior existen las operaciones. Las operaciones de intercambio de personas. Ese intercambio de personas deben ser limpias de corrupción, de soborno y otros males que vive nuestra sociedad. Esto no es un problema latino, es un problema genérico alrededor del mundo, el cual todos somos partícipes y obligatoriamente nos vemos involucrados en ello. Para poder ejecutar todo este tipo de actividades de operaciones limpias, tenemos que implementar sistemas de gestión. Si fuera calidad, ISO 9001. Si fuera ambiental, ISO 14001. Si fuera seguridad y salud en el trabajo, ISO 45001. La norma ISO 37001 fue diseñada para poder atender solamente los problemas de soborno. Entonces, la corrupción, un término grande, pequeño. Vamos a pasar un pequeño video de qué cosa es la corrupción y cómo nos afecta a nuestras organizaciones. Soborno. Ah, ya. Coima. ¿Ustedes saben si escuchan? Colusión. Malversación. Tráfico de influencias. Cohecho. Peculado. La corrupción es uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza y la desigualdad en el Perú. El Perú está entre los 10 países que más ha crecido económicamente en el mundo. Ocupa un sobresaliente 8º lugar. Las condiciones están dadas para sacar a más peruanos de la pobreza en menos tiempo. Pero esto sigue siendo un reto. ¿Por qué? La corrupción, grande o pequeña, es mucho más que unos billetes cobrados clandestinamente. El verdadero precio se paga después. Son obras públicas inservibles. Es la escasez de medicamentos que convierten una enfermedad en epidemia. Es el alimento vencido que hospitaliza a niños y niñas. Es la impunidad que mantiene en las pistas a malos choferes hasta el día que apagan una vida. Y sin embargo, algunos peruanos piensan que no importa que las autoridades roben, con tal de que se haga obra. Eso explica que 7 de cada 10 peruanos se muestran tolerantes hacia los distintos actos de corrupción. Desde pagar una coima para que le perdonen una multa, hasta aceptar que un funcionario favorezca a parientes y amigos. Si aún cree que el que roba hace obra, piense de nuevo. La gran corrupción organizada, sistémica de los círculos de poder de los años 90, hicieron perder al Perú 1.800 millones de dólares. O 4.600 millones de nuevos soles. Saquen la calculadora, porque con 1.800 millones de dólares se pudo construir 36 hospitales de más de 200 camas en todo el país, o 180 modernos colegios, o crear más de 100.000 puestos de trabajo. Pero es la pequeña corrupción la que saquea al país y golpea la dignidad de los más vulnerables.
Estudios revelan que los peruanos pobres destinan el 5% de sus ingresos al pago de cobros abusivos e ilícitos. Coima exigida por funcionarios a cambio de dar a estos peruanos acceso a los servicios que por derecho les corresponden. Hoy se está recuperando dinero perdido por actos de corrupción. Una nueva ley permite al Estado despojar a los corruptos de los bienes ilícitamente obtenidos para ser destinados a obras sociales. Estas y otras acciones están en el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016. Ningún Estado puede derrotar a la corrupción sin la colaboración de sus ciudadanos. No más silencio ni tolerancia. El crecimiento económico del Perú solo podrá generar desarrollo y prosperidad para todos si extirpamos la corrupción del Estado y de nuestra sociedad. No es una opción, es el deber de cada uno de nosotros. Construyamos un Perú con integridad. No solamente el Perú, cualquier país nuestro, el secreto es eso, denunciar. Lamentablemente, como sabemos, hay muchas autoridades corruptas. A veces yo quiero denunciar y a quién le denuncio, desconocimiento, o para qué denuncio si todo el mundo no me va a hacer caso. Entonces, bajo esa estructura, tenemos el gran problema de la falta de denuncia. ¿Qué es corrupción? Abuso del poder otorgado por una ganancia personal. Entonces todos somos corruptos en el momento que queremos algo y estoy utilizando ese puesto que de repente ocupo para poder tener una ganancia personal, sea dinero, sea un favor político, sea un favor pecuario o cualquier tipo de definición. Inicialmente esta definición fue puesta solamente por el sector público. Se llegó a comprobar que no solamente en el sector público pasa, sino principalmente en mayor volumen en el sector privado, porque las organizaciones al final son libres de escoger con quién trabajar, a quién comprarle, a quién venderle. Dentro de nuestros estados tenemos leyes que nos impiden hacer cosas abiertas totalmente si es que no existe un sistema de evaluación previa. El sistema de evaluación previa también puede ser bypaseado y pueden llegar a tenerse diferentes tipos de problemas. Veamos cómo está la corrupción en el mundo, en el país, Perú. Perú está en este momento en el puesto 35 del mundo. Perú, dentro de Latinoamérica, en el año 21 se coronó como el país más corrupto en el 88% de la medición de los países que se hicieron. Quiere decir que estamos entrando al lamentable club de ese tipo de deficiencias que podemos tener. Sin embargo, veamos los mejores. Dinamarca está con 88 puntos, los países escandinavos, los países nórdicos, toda Oceanía están ubicados en los mejores lugares. Hay una tremenda diferencia entre ellos y nosotros, el cultural. Y mientras nosotros no mejoremos nuestro tema cultural, no vamos a poder salir más adelante. Acá les vamos a pasar un video muy interesante. Todos somos fanáticos del fútbol, algunos han ido al mundial, nosotros no tuvimos la oportunidad de hacerlo esta vez, pero fíjense qué tan diferencia es Dinamarca que nosotros. En el 2003, en un partido entre Irán y Dinamarca, un jugador iraní confundió el silbido del público con el del árbitro para finalizar el primer tiempo. El jugador tomó la pelota con las dos manos dentro del área chica y el árbitro marcó penal a favor de Dinamarca. Después de consultar con su director técnico, el jugador número 20, Wakescore, de Dinamarca, pateó la pelota fuera de campo de forma intencional, en lugar de aplicar la sanción del penalti que les había impuesto el árbitro. Dinamarca perdió 1-0. Wakescore y su director técnico recibieron el premio Fair Play del Comité Olímpico. En el siguiente video se ve toda la acción. El jugador de Dinamarca decide tirar fuera de la portería. Eso se le llama dignidad.
pudiendo haber metido un gol y posiblemente haber ganado el juego, decidió devolverles la oportunidad a sus amigos para jugar. Esto solo podría haber pasado con ciudadanos del país considerado el menos corrupto del mundo. Aprendamos y apliquemos en todas nuestras acciones para construir un país mejor. Y esto no solamente se aplica en el deporte, se aplica en nuestras acciones del día a día. ¿Cuántas injusticias suceden que nosotros podemos detener? Recuerda, hacer lo incorrecto solo porque todo el mundo lo está haciendo no lo hace una acción correcta. A pesar de que seas la única persona haciendo lo correcto, hazlo. Y ahora yo te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho si hubieras sido Dinamarca? ¿Hubieras metido gol o hubieras pateado fuera del campo? Piénsalo. Yo creo que los peruanos hubiésemos metido el gol. De repente no, pero ahí está la gran diferencia entre estas sociedades como Dinamarca y nosotros, que tratamos de aprovecharlos todo lo posible. Ellos piensan diferente, piensan en la dignidad de la persona. Vamos a hablar de soborno y corrupción. Es un tema complicado, hiere susceptibilidades. Todos hemos dicho, nunca hemos hecho eso, nos ruboriza, nos escandaliza y aún así lo negaremos. Sin embargo, les comento que todos, creo que casi todos, hemos hecho en algún momento un acto de corrupción dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras actividades. Todos lo hemos sufrido de una forma u otra. Muchos de nosotros vamos al estadio a hacer la cola para poder conseguir entradas. Vemos un amigo a 3 cuadras ahí en la fila, vamos, le buscamos la conversación y nos metemos a la cola. Total, si todos entran, ¿por qué nosotros no podemos entrar? ¿Eso es importante? Sí, para la persona, pero es un acto de soborno. Estamos yendo en contra de lo que dice la buena norma, donde dice los buenos costumbres, que tenemos que hacer una cola y esperar el momento que nos toque. Por eso, aún así, lo negaremos. Es importante esto, y muchas veces pasa en nuestros colegios, la corrupción escolar. Y lo tenemos tan arraigado en nuestros sistemas, tan parte del ADN, que lamentablemente nos parece muy común algunas cosas que nos pasaron de repente en el colegio, cosas que no suceden en otros tipos de países, pero que ahora se toma como anécdotas, pero sin embargo es la pura realidad. ¿Y cómo recordamos situaciones como estas? Pero ¿se acuerdan cuando el José dijo, profe, me está copiando? Sí, siempre. ¿Y se acuerdan de la Tuti que no daba copia? Sí, quería ser su amiga. Una vez nos robamos un examen y el nerdo de la clase fue y lo denunció. Y cuando la Pati se metió a defender a Toño, todos la agarramos contra ella por metiche. Se lo merecía. Un día en una reunión donde cada uno sacábamos nuestras anécdotas y compartíamos, me di cuenta de por qué estamos como estamos en nuestra sociedad. Bueno, al menos en algunos temas. El que robaba era el héroe, el que humillaba al maestro, el astuto. El que no estudiaba, copiaba y ganaba era el super cool. Y por el contrario, el que no copiaba o no daba copia era el malo, el que defendía a las víctimas, el tonto. Y el que denunciaba lo incorrecto era el loser. Estamos patas arriba. Me quedé pensando en qué estamos celebrando cuando compartimos entre risas anécdotas como estas. Porque más allá de celebrar la amistad y las ocurrencias, pareciera que estamos celebrando la mediocridad, el abuso, la corrupción, las mentiras, las injusticias. ¡Auch! Ay, la Tuti tan exagerada. Seguro ella era una de esas nerdas con lentes que no daba copias y defendía las causas perdidas. Pues no usaba lentes. Ya, fuera de bromas. Ahora imaginemos a nuestros gobernantes hablando así. Yo le robé la comida a 500,000 de personas y algunos hasta se murieron. Pobre. Yo le pagué a un juez para que inculpara a aquel. No, yo les dije que sí sabía gobernar y que resolvería todos los problemas y me creyeron. Ilusos. Vamos. Yo sí denuncié al que estaba estafando y robando. ¿Quién lo invitó aquí? Así cambia la cosa, ¿no? No voy a hacer más reflexión al respecto. Solo les dejo esta inquietud. Cuando recordemos y celebremos las anécdotas entre amigos, pero principalmente frente a nuestros hijos o nuevas generaciones, tengamos cuidado de cuál es el mensaje que dejamos entre líneas. ¿A quién aplaudimos? ¿A quién condenamos? ¿A quién premiamos? ¿Y a quién castigamos? Porque lo que todos hacen no siempre es lo que necesitamos como sociedad. Lo fácil no siempre es lo correcto. Y ahí se los dejo. Soy la Tuti. Y si crees que este video puede hacer que nos replanteemos las cosas de forma diferente, compártelo y coméntalo.
coméntalo, ponlo en tu grupo de la office, en tu chat de familia o en el chat de los amigos del cole, en tus redes o de la forma que se te ocurra. Y procura hacerte responsable de celebrar y aplaudir lo que merece celebración. Y recuerda que con lo que hoy ya tienes, también puedes vivir a colores. ¡Vivir a colores! Yo creo que es un ejemplo muy loable para todos nosotros lo que ha pasado en ese video. Cosas que pensamos que no necesariamente se presentan, pero son así. El día a día nos come con este tema de la corrupción. Vamos a hablar ahora sí de la norma ISO 37001-2016, gestión antisoborno. Hemos comenzado por corrupción. Corrupción es el gran delito. Ese gran delito todavía no tiene una cláusula que establezca, o una norma que establezca el cómo medirlo, el cómo gestionarlo. Es una norma es un delito tan complicado que lo han achicado, y solamente uno de todos esos delitos, antisoborno o soborno, es el que se ha establecido en la norma 37001-2016. Esta norma 37001-2016 en el Estado peruano tiene el rango de ley. Entonces, cualquier organización que establezca la implementar 37001 y se infrinja, está infringiendo la ley. Entonces podría tener penas judiciales que son mucho más que una norma ISO 9000. ¿Por qué? Porque la norma de integridad del Estado peruano está alineada mucho a lo que es la norma 37001-2016. El Estado ha establecido como norma que sus organizaciones certifiquen en esa norma. Es por eso que tenemos cerca de 100 organizaciones peruanas que ya están certificadas en la norma 37001. Esperemos que este gran volumen de organizaciones certificadas comencemos a cambiar el chip, la forma de ver las cosas, y comencemos realmente a hacer gestión antisoborno. La definición del sistema de gestión antisoborno, de acuerdo a la lengua española, es que esté en la parte inferior derecha, acción y efecto de dar dinero, regalos a alguien para conseguir algo en forma ilícita. Yo te doy algo a cambio de algo. Ese es soborno. Sin embargo, dentro de lo que está establecido, no necesariamente es eso solamente. La norma en la cláusula 3.1 establece qué cosa es el soborno para ISO 37001. Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor. Significa que basta que yo pase por un pasadizo y escuche de que dos personas están coludiéndose para efectuar un soborno y no informa, es cómplice. Si yo le ofrezco a un vigilante, le ofrezco a un trabajador que está a mi cargo, una recompensa para que me ayude a hacer algo ilícito, es soborno de él y mío. Yo por ofrecer y el otro por recibir. Eso está totalmente claro. Entonces tenemos que obrar y nuestro sistema de gestión debe informar de esa forma para poder identificar el soborno. Se ha logrado identificar que el soborno tiene dos tipos: financiero, con dinero, y no financiero, por buena gente, por querer ayudar, porque somos parte de una organización, de un país. ¿No es así? El no financiero no solamente es eso, es totalmente la corrupción. Y eso pasa porque hay deficiencia en el aparato del gobierno. Porque hay deficiencias en ir a sacar un certificado contra impuestos, porque hay deficiencias en los pagos a las personas, porque hay deficiencias en el momento que yo quiero establecer contratos con el Estado y no están las reglas apropiadamente claras. ¿Qué es lo que se busca en el soborno? Ir a la autoridad, directa o indirectamente. Directamente hablo con la persona, indirectamente hablo a través de ella o veo quién es el que llega quién es el que puede llegar a esa autoridad. Solamente para violar una ley, una directiva, una norma. Esta norma, ley, directiva, tiene que ser violada a través de una disposición de la autoridad. La única forma que nos podemos librar a eso es tener nuestros manuales de organización y funciones estrictamente establecidos con todos los criterios habidos y por haber y lo que pudieran suceder. Ahí viene lo complicado. ¿Por qué? Porque hay condicionantes que no sabemos qué pudiera pasar porque nunca se nos presentaron. Porque la gestión moderna, la gestión actual, es diferente a la que fue hace 2 años, muy diferente a la que fue antes de la pandemia. Ahora tenemos organizaciones que trabajan en forma mixta, hay organizaciones que trabajan solamente en forma virtual, otros van a trabajar a la oficina y de en cuando en vez salen a casa. Cambió el sistema y ha cambiado para quedarse. Tenemos que ver
en los sistemas antisoborno cubrir todas esas exigencias de fuga de información. Imagínense que el contador general se tenga que llevar las planillas a su casa para poder controlar y poder acabar el balance de fin de mes. Y que en ese momento, en el balance de fin de mes, sepamos, o el señor salga un rato y uno de sus hijos juega con los documentos. Por hablar en buen sentido. Entonces, ¿cuál es el secreto para poder reducir el factor de riesgo de que presente un acto de soborno? Primero, identificar las actividades propias del negocio. Segundo, esa identificación nos tiene que ayudar a poder definir dónde están los puntos críticos. Y si esos puntos críticos no han sido establecidos por los reglamentos o disposiciones anteriores, colocar controles, candados, puertas cerradas para evitar que por ahí haya una fuga, por ahí haya un riesgo que se pudiera ocasionar y presentar. Entonces, las normas ISO 9000, así como la norma 37000 y todas las normas de gestión, establecen esta estructura de secuencia. 10 capítulos. Los primeros 3 capítulos son dedicados a las abreviaciones informativas sobre el objeto y campo de aplicación, las referencias normativas, términos y definiciones. Habla de por qué la norma, la filosofía de la norma y su forma de actuar. A partir del capítulo 4, lo que nos interesa a nosotros, implementar sistemas de gestión que permitan certificarse. No solamente certificarse, sino que se convierta en una forma de vida. Eso es lo complicado, convertirse en una forma de vida. Los capítulos de la norma han sido elaborados de tal forma que se mantiene la estructura de gestión del PHBA. Planear, hacer, verificar y actuar. Sistema de gestión que fue desarrollado por el profesor Deming en el año 48, posteriormente de la Segunda Guerra Mundial. El capítulo 4 de la norma establece el contexto. Tenemos que identificar qué pasa afuera y dentro de la organización. Tenemos que ver las fortalezas y debilidades y amenazas y oportunidades para identificar el riesgo que ocasionan todas esas formas de identificar. Se tiene que ver el alcance del sistema de gestión, qué cosa yo considero que debe tener inicialmente o toda la organización un sistema antisoborno. En el capítulo número 5 hablamos sobre el liderazgo, la alta dirección. Se establece la política de gestión, se establecen los lineamientos generales de gestión, se identifica el órgano de control. El órgano de control es un organismo nuevo, cuando las organizaciones no lo tienen, que se tiene que implementar. Este órgano de control es un órgano supra dentro de la organización que establece los criterios antisoborno. Y los criterios antisoborno están sobre la gerencia general. La norma también establece que cuando no existe gerencia general, este órgano de control lo asume, cuando no existe órgano de control, el órgano de control lo asume la gerencia general. O el organismo que disponga la organización para poder cubrir este puesto, de tratar de que sea lo más imparcial posible. También tenemos la función de cumplimiento, otro término nuevo, otra función nueva. La función de cumplimiento es el operativo de confirmar que el sistema de gestión antisoborno está correctamente implementado, es el responsable de que el sistema se mantenga libre, que el sistema se mantenga dinámico, porque lamentablemente este tipo de actividades, la parte que nos corrompe es muy dinámica, inventa mucho rápidamente la parte mala en la cual nosotros tenemos que contrarrestar. El capítulo número 6, planificación, habla principalmente del riesgo. El riesgo que ya hemos estado conversando en la parte del contexto, también las partes interesadas, todo genera riesgo. Ese riesgo que se genera se tiene que trabajar a tal punto de identificar, tratar, ver los controles que se han establecido, medir esos controles e identificar la eficacia de los controles. La eficacia de los controles se debe medir periódicamente y si las acciones que se están tomando son complejas, se deben tener objetivos para disminuir el riesgo. La parte de soporte o apoyo nos ayuda a soportar todo lo que los procesos principales y de apoyo nos ayudan a gestionar. ¿Qué quiere decir esto? Estos procesos de apoyo deben estar identificados contra el soborno. Recursos humanos, tecnología de la información,
con documentos, mantenimiento y todo lo que nos van a ayudar a gestionar. Por supuesto, cada uno de ellos tiene riesgos diferentes de soborno. Hay algunos que no tienen riesgos, otros que sí tienen mucho riesgo, como logística, contabilidad, finanzas, porque manejan dinero y también están en contacto con el usuario. La parte número 9, evaluación del cumplimiento o el desempeño. Se evalúa entre el capítulo 7, entre el capítulo 8, operación, y el 6, planificación, y la brecha que se identifica se evalúa a través del desempeño, con las auditorías internas y la revisión por la dirección. La revisión por la dirección es una actividad que la alta dirección la dirige, principalmente para ver el estado de implementación, cumplimiento, toma de conciencia de la norma que se está implementando. En el capítulo número 10 se trabaja una vez identificadas las mejoras el capítulo número 10 nos sirve para reducirlas, eliminarlas y ya no volverlas a utilizar, sino mejorar nuestro sistema de gestión y se hace un loop, una retroalimentación con el capítulo número 4 y la organización se mantiene trabajando de esa forma. El capítulo número 8, que es el más importante, que es el capítulo diferente al resto de normas, tiene 10 subcapítulos. Es el que tiene más subcapítulos o subcláusulas. La cláusula 8.1 se planifica la operación, igual como existen las otras normas 9, 14, 45. La cláusula 8.2 de vía diligencia es identificar la normativa diferenciada que nos permitirá para los puntos y puestos críticos antisoborno darle un refuerzo de controles. Por ejemplo, en Perú tenemos en el Estado peruano que las autoridades que toman puestos deben establecer una declaración jurada de bienes y patrimonio al tomar el puesto. Y después, al dejar el puesto, otra declaración jurada de bienes y patrimonio ante la Contraloría General de la República. Esto ya está automatizado. Una vez que sale el puesto de la autoridad, sale su acceso a un link de esta autoridad y pone la información en una página electrónica en Contraloría. Y Contraloría va llevando el control de todas las autoridades del país. Esa es una debida diligencia porque nos da un control para evitar algún exceso de la mejora del patrimonio de la autoridad. Si hay exceso de mejora de patrimonio y se mide de acuerdo al ingreso que puede tener, se puede establecer si es que ha podido tener un potencial riesgo de soborno. También tenemos los controles financieros y no financieros, que vamos a tocarlos en otro momento. Se implementan los controles antisoborno, se establecen los criterios de evaluación y se identifica cuáles son eficaces y cuáles no. El compromiso antisoborno lo establece toda la organización. Se firma un compromiso donde todos y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra actividad, de nuestras funciones y nuestra forma de actuar contra el soborno. Se establecen formas de actuar también con los proveedores y clientes, se les comenta sobre esta actividad y a los proveedores se les invita a implementar sistemas antisoborno. Es la única norma que invita, casi obliga, a que los proveedores tengan sistemas antisoborno o tengan por lo menos controles. Están prohibidos los regalos, las donaciones y los beneficios y otras formas similares. En el Estado no está permitido recibir ningún tipo de regalo. Algunas organizaciones particulares también lo tienen. Existen ya políticas de que no se puede regalar a fin de año cosas a los directivos ni a las personas que toman decisiones. Y si se regalan, pasan a un fondo que después es distribuido. Todo esto tiene que ir gradualmente disminuyendo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una percepción de que tenemos que ser transparentes en todas nuestras actividades. No contrata una tercera empresa para que en Navidad me regale algo para la familia o para mí. No pensemos en eso porque ya no va a existir. Pueden existir controles ineficientes, principalmente por donde los malos hábitos van a exportarse, van a salir o van a entrar a la organización. Nuestra función es encapsular a la organización para que no suceda eso. El planeamiento de inquietudes y las investigaciones son, digamos, la fortaleza principal. Hay que informar de cualquier acto que podamos ver y ese informe se tiene que ser medido y principalmente se debe que hacer el tratamiento apropiado. Dentro de los controles financieros, como les comenté, no lo toqué porque es un tema muy crítico. Es un tema que todos tenemos que hablar, que tenemos que controlar nuestras actividades, principalmente porque de acá es donde
más van a buscar un acto de soborno, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. El acto es indistinto de las funciones de los organismos financieros, contables o de cualquier parte de la organización que tenga capacidad de decisión. Tenemos que tener la ejecución de presupuestos. Es muy importante el presupuesto porque ahí podemos ver si es que existen fugas de dinero y operativamente nos va a ayudar porque vamos a ver cuáles son las líneas de producción que nos dan los verdaderos réditos a la organización. Tenemos que tener auditorías opinadas y no opinadas para ver el funcionamiento de los dineros, para ver cómo se está gastando las partes operativas, si coincide lo estimado con lo que realmente se está ejecutando. Tenemos que efectuar análisis financiero. El área contable lo hace, el área financiera lo hace, sí, pero todos debemos de saber, por lo menos las áreas ejecutivas, debemos saber cómo es que están funcionando nuestros ratios financieros, nuestros ratios de cartera pesada, nuestros ratios de endeudamiento, nuestros ratios de trabajo con moneda extranjera, porque todo eso nos ayuda a evitar cualquier acto de soborno. Y por supuesto, mientras más automatizados están nuestros sistemas informáticos, mejor van a ser, porque vamos a tener menor contacto con áreas contables, menor contacto con proveedores y clientes. Actualmente ya se puede comprar en vía web sin necesidad de conocer a la persona y transparentar totalmente una operación. Los controles no financieros, muy complicados, porque los controles no financieros son el día a día, la forma de actuar de las personas, los valores que tenemos que tener para poder implementar sistemas que sean utilizables, que no querramos bypasearlos, que utilicemos de acuerdo a lo que esté establecido. Por ejemplo, tener 2, 3 proveedores para la compra de un bien, de acuerdo a una tabla de valores que la organización puede establecer. De preferencia, tercerizar ese tipo de actividad, que un tercero se encargue de nuestras compras. El tema es que ahí destinamos dineros para ellos también, que podrían ser conllevados como sobornos. Todo es un tema de que nosotros tenemos que tener transparencia y tenemos que tener principalmente confianza en nuestros proveedores y en nuestros clientes. Tenemos que hacer procesos de selección transparentes. Tenemos que tener indicadores apropiados sobre esa transparencia. Ayer salió una ley en el Estado peruano que me parece adecuada, ojalá que se cumpla. La ley dice que si una autoridad contrata una persona tercera para ocupar un puesto de trabajo y en el puesto de trabajo se piden ciertas competencias que este tercero no la tiene, que le falta competencias, entonces va a sufrir un proceso legal y ambos, el que acepte el trabajo y el que otorgue el trabajo, podrían acabar sus días en la cárcel. Se ha llegado a ese punto fuertísimo porque existe una coladera de contrataciones que no deberían ser de acuerdo a lo que está establecido. El planeamiento de inquietudes es importante las denuncias. Si este sistema no tiene denuncias, si este sistema, a pesar de que decimos no hay denuncias, todo el mundo se porta bien, pero podemos tener indicios de algo, tenemos que fomentar y facilitar el reporte de actitudes, como se le llama, o inquietudes. Este reporte puede ser a través de vía web, correo electrónico, forma presencial, puede ser una carta, hay cualquier forma que se puede estar establecida por la organización. Tenemos que tener la seguridad que son denuncias secretas, confidenciales, que nadie la va a saber, excepto la persona que recibe la denuncia. Tenemos que identificar cuáles son denuncias de soborno y a veces otro tipo de denuncias para poder tratar, de acuerdo a la norma 37.001, solamente de soborno. Está permitido, por lo menos en el Estado peruano, de que estas denuncias pueden ser anónimas. Eso es peligroso. Es peligroso porque de repente ese anonimato obliga a que seamos más intransparentes de que podamos hacer daño a alguna persona. Es por eso que tiene que haber un comité, un grupo de trabajo, primero para identificar qué tan real es la denuncia y después para actuar de acuerdo a lo que establece la ley. Entonces se tiene que actuar con prontitud, exacto, de repente asesorados por un equipo de abogados, porque muchas de estas actividades van a acabar en problemas judiciales. Y en temas judiciales basta una coma que no se ponga bien, entonces puede acarrear otras cosas y demoras en las denuncias, todo eso. Y todo lo que
potencialmente se puede presentar. Si no tenemos denuncias, no significa que no estemos bien. Posiblemente porque nadie conoce bien nuestro canal de denuncias. La PCM, el órgano del primer ministro, ha establecido una red de todos los ministerios que donde se puede informar solo por esa red cualquier acto de soborno, de cualquier actividad del Estado peruano, y va a llegar al que está involucrado para que le haga el tratamiento respectivo. En las organizaciones particulares se ha establecido en las páginas web un canal de denuncias, igual que también en el Estado, para que la organización que participa de ellos y también los que no participan pues detectan otra cosa, un cliente, puedan declarar sus denuncias. Tenemos que fortalecer este punto porque eso es lo que nos va a ayudar a seguir mejorando. Acabando con Dinamarca, no es que me guste ese país, sino ahora hay varios videos sobre este punto. Acá hay un video muy interesante que analicémoslo a ver qué nos pasaría a nosotros. De un frío día de invierno, cuando un turista latinoamericano entró a una estación del metro de Estocolmo, la capital de Suecia. El hombre se sorprendió al ver el orden con el que transitaban las personas, que eran muy respetuosas de las señales. Pero sin duda, lo que más llamó su atención fue que para entrar al tren, uno de los accesos giratorios daba el paso libre y gratuito. De inmediato se acercó a la encargada y preguntó: «Señorita, ¿por qué ese acceso está libre?». La mujer respondió: «Es simple. Ese torniquete está destinado para las personas que no tienen dinero para pagar su pasaje». El turista, aún más asombrado, replicó: «¿O sea, a los que tuvieron alguna urgencia?». «Así es», contestó la encargada. «Aquellos quienes olvidaron su billetera o no tienen efectivo». El turista incrédulo, acostumbrado al actuar de las personas en Latinoamérica, donde prevalece la ley del más vivo, no pudo evitar preguntar: ¿y qué pasa si la persona tuviese dinero pero simplemente no quisiese pagar? Ante esto, la encargada lo miró desconcertada y con una sonrisa divertida respondió: «Pero no tendría por qué hacerlo. ¿Cuál sería el motivo?». El turista se quedó en silencio largos minutos y tras pensar y darse cuenta que no tenía una respuesta, se quedó en silencio, pagó su boleto y siguió su camino. Y aunque parezca increíble, tras él había muchos otros pasajeros que también compraron un boleto, dejando el torniquete de pase libre completamente vacío. Este accionar del que fue testigo lo llevó a reflexionar acerca de cómo se comporta la sociedad en Latinoamérica. Sin duda, una de las claves para tener un país tan desarrollado son los valores que tienen los ciudadanos, siendo el más importante el de la honestidad. Cuando un pueblo es honesto, se libera, y al transformar ese valor en algo natural, está en un estado de desarrollo superior. Es por eso que los países más desarrollados son aquellos que invierten más en educación y se preocupan en formar ciudadanos de bien. El mundo cambia cuando tú lo haces. Modifica pequeñas conductas. Haz lo correcto. Todo depende de ti. Moraleja. Esta historia nos muestra que la base para que una sociedad funcione es la honestidad. Una sociedad formada en valores tendrá los mejores ciudadanos que le ayudarán a prosperar. Hemos olvidado el verdadero valor de las cosas. Hoy en día, la palabra no tiene validez. Le damos más importancia a los bienes materiales y nos partimos el lomo trabajando para tener más y más dinero, cuando en realidad, lo único que nos debe preocupar es aumentar la riqueza de nuestro espíritu. En este mundo tan corroído por el poder, la honestidad y la honradez pasaron a segundo plano. Hay tres cosas en la vida que no se pueden perder: la esperanza, la paciencia y la honestidad. No necesitas dinero para ser una buena persona. Ser puntual,
Ser ético, tener buena actitud, ser apasionado por lo que haces y tener buena energía cuesta 0 pesos. Con muy poco se puede cambiar el mundo. Comparte esta historia si te gustó y recuerda, ningún legado es tan rico como la honestidad. Si lo podemos analizar este video, nos podemos dar cuenta que el real tema para poder tratar en un sistema antisoborno no es el sistema, somos las personas. Tenemos que retomar el tema de los valores. Tenemos que volver a tener el valor de la palabra. Tenemos que volver a ser leales, justos, honestos, desinteresados. Complicado. Complicado después de todo lo que vemos en nuestros países. Vemos la corrupción, vemos los poderes políticos, cómo se pelean. Entonces, esta no es una norma para hoy día. Esta norma va a tomar tiempo. 1 generación, 2 generaciones en poder implementarse. Una nueva forma de ver las cosas. Si no lo vemos así, podemos perder ingente dinero y no cultivarlo. Ventajas para implementar la norma 37.001. Realmente hay muchas, pero nuestras organizaciones sistematizan y fortalecen su sistema de gestión. Genera confianza y eso es importante. Recordemos que cuando se pierde la confianza se pierde todo. Yo no vuelvo a entrar a un negocio que me piden una coima. Yo no vuelvo a entrar a un negocio que no me quieren cambiar una prenda porque me la entregaron mala. ¿Es una herramienta de defensa legal? Sí, porque nosotros implementamos un sistema antisoborno. Este sistema no va a ser la panacea ni tampoco va a ser 0 riesgo. Curiosamente, esta es la única norma que establece, que dice textualmente, la implementación de esta norma no nos asegura que se anula totalmente el riesgo de soborno. ¿Saben por qué? Porque las personas es las que trabajan con la norma. Podemos estar muy bien el día de hoy, tener los valores muy bien puestos, tener principios, que nuestra familia es lo primero y varias cosas más. Pero sucede un desquebrajamiento familiar, una falta económica y podríamos perder los valores y poder entrar en actos de corrupción, en actos de soborno. Nuestros clientes se van a sentir orgullosos de comprarnos a nosotros. Van a saber qué es el justo y precio que van a pagar, que después no van a tener algo por qué cobrar o algo por qué pagar. Se identifican los riesgos, principalmente en la interacción con nuestros clientes. El mercado, en lo posible, va a tener que ser más honesto, más abierto. Vamos a tener mejores operaciones, más competitivas y transparentes. Tenemos que tener una mejor confianza entre las organizaciones, entre nosotros, entre proveedores, clientes. Se crea que todas estas partes interesadas pertinentes se fortalecen por una mejor acción. El mercado se endurece, mejora el mercado. Se optimiza y mejoran los precios, disminuye porque ya no hay corrupción. Algo importante del valor del ser humano. Creo que está acá, un momentito. Acá está. Lo que está escrito ahí lo dicen acá en video. La ética. La ética es importantísima. Ahora estamos utilizando la palabra integridad también, que es parte, la integridad, la ética es parte de la integridad. Pero si no somos personas éticas, personas íntegras, no podemos llevar nada bien. Le preguntaron al gran matemático árabe Al-Khwarizmi sobre el valor del ser humano y así respondió. Si tiene ética, entonces su valor es 1. Si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor será 10. Si también es rico, súmele otro 0 y será 100. Si por sobre todo eso es además una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será 1000. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solo quedarán los ceros. Sencillo. Sin valores éticos ni principios sólidos, no quedará nada. Solamente delincuentes corruptos y malas personas. La exposición ya acabó. Si ustedes pueden haber visto, hemos tratado de llevar una estructura de cosas genéricas, algunas definiciones y de norma 37.001. ¿Y en qué hemos acabado? En la persona, en la integridad,
la ética, hemos visto un video de cómo funciona el tren de Estocolmo. ¿Para qué? Para poder reflexionar y hoy día, señores, vayamos a casa y conversemos, si no es con la familia, entre nosotros mismos. ¿Qué cosa yo tengo de valores que he perdido? ¿Y qué valores tengo que recuperar a partir del día de mañana? Y eso ya va a ser un gran grano a todos los grandes granos que tenemos que hacer para poder comenzar a transformar nuestras organizaciones. Le pregunto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, César, por la exposición. No sé si alguno de los presentes tendrá alguna consulta o alguna pregunta. En caso hay alguna, por favor, pueden colocarla por medio del chat. Igual, mientras tanto, comentarles también a los presentes que en caso deseen adquirir un certificado visado internacionalmente por haber participado en el presente webinar, pueden hacerlo por medio del link que hemos enviado en el chat también. Las organizaciones que no están listas, que todavía no comienzan a implementar esta norma, no digo que la certifiquen, no digo que comiencen a hacerlo todo para mañana. Comiencen a implementar valores, grupos de trabajo donde nos ayudemos entre nosotros a limpiar todas las cosas que todavía no están funcionando bien. Posteriormente implementar un sistema de gestión y después buscar una certificación ISO 37001. Jimmy Pozzi, ¿cuánto cuesta el certificado? Bueno, eso me pueden contestar nuestras amigas de audits. Sí, bueno, el certificado tiene un costo de 20 soles, igual la inscripción, como le mencioné hace un momento, lo pueden hacer por medio del link y toda la información restante estará llegando a sus correos. En el Perú ya tenemos una buena cantidad de organizaciones que están certificadas, como les comenté, principalmente el Estado peruano, y empresas mineras, empresas de transportes, empresas de construcción civil, que están buscando transparentar sus operaciones, principalmente para confirmar con el cliente de que lo que están haciendo es transparente y limpio, y que en un futuro cercano cada vez vamos a ser mayores la cantidad de organizaciones que vamos a estar en este tipo de actividad. Ah, sí, señor. En la ley, me comenta un asistente que la norma ISO 37001, como les comenté, tiene carácter de ley. La norma de integridad, la ley de integridad que está en las primeras páginas de la exposición, ahí está establecido la ley de integridad, que así se trata, la ley de integridad del Estado peruano, donde establece actividades casi iguales de lo que pide la norma para poder implementar sistemas de gestión. También ha salido una disposición de la PCM cómo es que deben implementar sus sistemas antisoborno de las organizaciones del Estado. Y la Contraloría General de la República, ahora último, comenzó a trabajar con el compliance en la ley de cumplimiento que absorbe no solamente antisoborno, sino muchas actividades propias de la organización. Si es que no hay ninguna otra pregunta para que puedan realizar, bueno, hay una pregunta de cuánto tiempo demora la implementación y la Sí. certificación. Yo soy un partidario de que las certificaciones ISO, la que fuere, no deben durar mucho tiempo. Deben ser cortas y contundentes. ¿Por qué? Les soy sincero, tengo más de 400 consultorías en diferentes tipos de normas, pero se cansa el cliente y se cansa el consultor. Una norma 37001 debería durar entre 5 o 6 meses. Es menos compleja que una 9001 en implementar. 9001 tenemos que tener muchos procedimientos de todas las cosas que se hacen y confirmar lo que se hace. 37001 tenemos que identificar los puntos de riesgo de soborno y esos puntos de riesgo hay que ponerle controles. Entonces la norma se basa en identificar esos puntos de riesgo, establecer controles, evaluar esos controles. Pero ahí no acaba todo y ahí comienza la gran labor, reforzar valores en sus trabajadores. 6 meses. Es una empresa mediana de 150 personas.
donde se establece los alcances de certificación a los puntos críticos de soborno. Listo, señores, muchísimas gracias. Gracias por Sí. su participación, por habernos... Sí, Y justo eso, sí, dígame. para que puedan las personas que puedan ayudarnos a prender su cámara para poder tomarle una captura a este webinar que tenemos. Y también nosotros ya tenemos registrados sus correos para así poderlos invitar al siguiente webinar del próximo mes, que es de la ISO 45001. Así que si es que nos pueden ayudar prendiendo algunos sus cámaras para poder tomar la respectiva foto y así dar por culminada este webinar. A ver, vamos a empezar a... Ujú. Vamos a esperar un ratito a ver si es que alguien más se anima a poder prender la cámara, si no ya para tomar la foto respectiva. La evidencia objetiva. Sí. Bien, ahora sí vamos a tomar la foto. A ver, todos, por favor. Listo, entonces ya tenemos la foto. Muchas gracias en realidad por tu participación y que espero poder, va a llegar la invitación por sus correos registrados y poder contar con su participación el siguiente webinar. Muchas gracias y buenas noches con todos.